Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon. En este video vamos a hablar, después de mucho tiempo, otra vez de QEMU, este super virtualizador que es como una navaja suiza en cuanto a temas de virtualización. Voy a hablar de este tema porque me he dado la tarea de buscarlo por internet y resulta que prácticamente no hay información de lo que voy a decir. Bueno, sí la hay, pero es muy difícil de encontrar. ¿De qué se trata? Pues vamos a hablar de los snapshots, como los snapshots que hacemos en Btrfs y en ZFS. Pero estos son snapshots de QEMU. Y estos snapshots sirven para guardar el estado exacto de una máquina virtual por algún motivo y posteriormente restaurar ese exacto momento de la máquina virtual. Y estos snapshots pueden ser tantos como quieras. Puedes guardar n cantidad de snapshots y restaurar cualquiera de ellos en el momento que los necesites. Pues no me voy a liar mucho con esto. Como casi no hay tema de esto en YouTube ni en Google, pues esto es cómo crear snapshots en QEMU y cómo darle un uso. Vamos a empezar esto explicando qué estamos viendo en pantalla. Por un lado tenemos una máquina virtual QEMU, tiene un procesador virtual QEMU, versión 2.5, y básicamente es la máquina a la que le vamos a aplicar Snapshot. ¿Qué tenemos en la pantalla de la terminal? Esta es una terminal porque estoy conectado por remoto. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Primero tenemos un listado de archivos. Esto es para que vean lo que está pasando atrás de bambalinas. Tenemos estos archivos OBMF Code, FD y BARS FD. Y hemos visto en otros videos que se tratan de el firmware del EFI, pero están en formato RAW. Y para hacer esto, para que esto funcione, todos los dispositivos conectados a la máquina de QEMU tienen que estar en formato QCOW2, por lo que hice una conversión, esta de acá. Pasé de RAW a QCOW2. Por eso ahora tengo también el mismo archivo pero con extensión .QCOW2. ¿Por qué QCOW2? Bueno, esto es muy sencillo. La extensión de los discos de QEMU, ese COW, en realidad se trata de que es QEMU Copy on Write versión 2. Si ya me siguen con esto, se darán cuenta de que estamos hablando de un archivo que en sí mismo soporta snapshots. ¿Y para qué? ¿Para qué querríamos tener estos snapshots? Bueno, porque estos snapshots, cuando se trata de sistema de archivos, guardan el estado del sistema de archivo, como se encontraba un directorio, un disco duro en determinado momento, como lo hace el Btrfs, el ZFS, así lo hace el QCOW2. Pero QEMU tiene una particularidad. Cuando hace un snapshot de una máquina que está corriendo viva, como en este caso la Windows 11 que está aquí, el snapshot no solamente se hace de los discos, de cómo se ve el disco, hace un snapshot de la memoria RAM. Y al hacer esto, podemos guardar el estado exacto en el que se encontraba la máquina al aplicar el snapshot. Y esto nos da muchísimo poder, especialmente cuando estamos trabajando. Pero todavía no queremos adelantarnos. Ya con esta explicación creo que ya entendimos por qué estamos usando QCOW2, por qué es importante usar QCOW2 en QEMU. Es QEMU Copy on Write. Bueno, volvamos al comando que lanzó la máquina virtual. Aquí estamos habilitando KVM para que sea velocidad de hardware.
pero le estamos diciendo además que tenga 8 GB de RAM. Aquí lo podemos ver, es menos 8 GB, y aquí en la máquina pues son 8 GB. Coincide. Es un modelo Q35, pero lo interesante está aquí. Esto es lo que realmente quiero que vean. Lo bonito que tiene QEMU, como ya les había dicho antes, QEMU tiene la capacidad de hacer y fabricar máquinas. Cualquier procesador que haya existido, es muy probable que QEMU lo pueda emular. Pero más interesante, nosotros podemos podemos construir un procesador virtual a la medida, como si lo hubiéramos mandado a fabricar, tal como lo oyen. Por eso existe un procesador que se llama QEMU64. Normalmente en los videos han visto que yo uso el "-CPU con el parámetro host. Esto lo que hace es que toma el procesador real y se lo pasa a la máquina virtual para que sepa con qué capacidades cuenta. Pero aquí estamos usando el QEMU Virtual CPU versión 2.5. Pero este procesador es a la medida. ¿Qué le estoy diciendo yo aquí? Le estoy pasando una serie de registros para que pueda funcionar este Windows. En este momento no me acuerdo muy bien qué hacen estos registros. Este de acá, el CPU ID, es un registro. Para que sepan qué es un registro es básicamente una especie de función. Y bueno, es que para explicar esto me tengo que dar una vuelta más. Entendemos, por ejemplo, que los ARM gastan menos energía porque tienen instrucciones sencillas. El procesador de Intel, el x86, gasta mucha energía, entre otras cosas, porque tiene demasiadas funciones, demasiados procesos físicos de hardware. Por ejemplo, la mayoría de los lenguajes sabe cómo cifrar en AES, pero esto es hacerlo en software, hacer el cifrado en AES en software. ¿Qué pasaría si el procesador tuviera el mismo algoritmo integrado dentro de su chip? Pues que el programa, al saber que lo tiene, lo único que tiene que mandar son algunas instrucciones, tal vez la llave compartida, y el hardware se encarga de hacer el cifrado AES a nivel hardware. Y como esto lo hace el propio procesador, es mucho más veloz. Bueno, aquí estoy construyendo un CPU mínimo para que se ejecute el Windows 11. Entre ellos tiene el PCID. PCID lo que hace es que cuando Windows 11 pregunta qué características o qué puede hacer este procesador, le diga, pues sabes que este PCID responde, pues puede hacer MD-Clear, puede ser Spec Control, SSDB y AES. En realidad aquí pueden haber muchas más instrucciones de punto flotante, MMX, SS4, que son también por operaciones de punto flotante, o sea, muy cercanas a los, por ejemplo, en este caso sería, por ejemplo, para criptomonedas, para que pueda encontrar cálculos rápidos y no tener que hacerlo en software, sino que el hardware se involucre y sea muy rápido. Entonces, ¿por qué hago referencia en este procesador? Porque aquí normalmente iría un registro más. Este registro es el BTC. Lo voy a dejar tal vez en la descripción del video. Este BTCS, no creo que sean esas las siglas, pero en resumen lo que hace ese registro es mantener el estado del procesador. Si yo pusiera ese registro aquí, lo que sucedería sería que cuando yo intente hacer el snapshot, me va a decir que hay un registro que no le permite hacer eso, porque eso es un registro que lleva el control del estado del CPU. Y lo que yo estoy intentando es que QEMU lleve el estado del CPU, no el procesador. Entonces, no incluyo este registro para que eso no ocurra. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque estoy aventándome todo este chorro, explicando lo que es el QEMU, el COCAU2 y ahora los registros del procesador. Pues esto es muy simple, porque si intentan hacer estos snapshots sin un archivo QEMU o con un procesador que soporte este registro, lo que va a pasar es que el snapshot va a fallar. Por eso aquí yo estoy poniéndole un procesador y le estoy diciendo qué registros quiero y cuáles no quiero.
Entre los que no quiero está este registro, que en este momento no recuerdo, pero lo dejaré en la descripción del video, o a lo mejor aquí en la pantalla en edición aparece cuál es el registro que no debería estar. Y está, ¿no? Esa es la explicación de por qué estoy diciendo todo esto. Y además, pues me aventé una explicación de qué hace exactamente cada registro. Bueno, esto no me lo sé de memoria, pero hay documentación para eso. Pues bien, se durmió la máquina, no queremos que duerma. Muy bien, pues ahora vamos a hacer esto. ¿Para qué querrías hacer un snapshot de una máquina virtual incluyendo el estado de la propia máquina y su memoria RAM? Imagina este caso de uso. Va a haber un corte de energía en, en tu site. Es un caso, pueden haber otros casos, ¿no? Va a haber un corte de energía y te dicen, ¿sabes qué? En 3 minutos se va a ir la energía eléctrica, ya sea porque falló un transformador, la planta no tiene diésel y no va a darnos energía. Por algún motivo urge que se apague todo. ¿Y qué pasaría en una situación como esta? O sea, si yo mando a apagar la máquina real, todas las máquinas virtuales que están en ese CPU de virtualización, en ese servidor de virtualización, van a tener un apagado muy violento, como si le hubiéramos dado un botonazo. Y lo mismo pasaría si de plano, y si no apagamos la máquina real, se va la energía, entonces hasta la máquina real va a sufrir en el momento del apagado. Podemos crear scripts que manden a guardar inmediatamente el estado de todas las computadoras en minutos, en lo más rápido posible, para que nosotros podamos apagar la máquina real. ¿Y qué va a pasar después? Cuando se restablezcan las condiciones, hay energía eléctrica, todo esté funcionando, podemos prender la máquina real. Y una vez que esté funcionando la máquina real, podemos devolverle su estado previo a cada máquina virtual. Desde la perspectiva de la máquina virtual, nunca fue apagada, nunca perdió energía y nunca se reinició ni sucedió nada. Desde su perspectiva, simplemente alguien cambió la hora porque obviamente estábamos en una hora y cuando se restablece, pues estamos en otra. Entonces se da cuenta que algo pasó, pero desde su perspectiva es, pues alguien cambió la hora del BIOS. Y ya está. Entonces, lo primero es que lo vamos a hacer manual para ver cómo funciona y después les voy a mostrar cómo sería un script. Por ejemplo, un script de systemd en donde cuando le das un shutdown, pues lanza rápidamente todos los comandos necesarios para que esto se vaya a un snapshot completo de RAM y de estado de la computadora, incluyendo los discos duros. Pues vamos a ver. Tenemos esta ventana. Esa magia ocurre porque tenemos este parámetro, el monitor. Estamos diciendo que estamos esperando una conexión por el puerto 5555 en modo servidor. Este es el monitor de QEMU. Desde aquí lo podemos controlar de forma manual. Por ejemplo, aquí vamos a entrar. Localhost 5555. Y como podemos ver tenemos una terminal. Esto es una terminal. No es consola porque estamos en remoto. De hecho, les tengo un secreto. Telnet significa terminal de red. Bueno, ya estamos aquí en el monitor por medio de un telnet en el puerto 555 y esto nos acepta muchos comandos. Entre ellos los que nos importa para propósitos de este video es primero crear una imagen de un estado. ¿Cuál vamos a hacer? Pues este estado. Vamos a ejecutar save VM, o sea, salva la máquina virtual y le tenemos que poner un nombre como apagado emergencia. Si podemos ver aquí, la máquina virtual en este momento se detuvo, no está dando pines, el CPU es como si se hubiera congelado. Eso es porque en este momento el QEMU hizo un freeze, una congelación, y está bajando a los discos QCOW2 toda la información del CPU, de la memoria RAM, de todo el estado de la computadora. ¿Para qué? Para que no haya cambios en la RAM, no haya cambios en ningún lado, mientras está haciendo este snapshot. Y esto puede tomar un rato, dependiendo de cuánta RAM haya en uso. Pero definitivamente esto
mucho más rápido que esperar a que la máquina se apague. Esta, y si tienes 50, 60, 100 máquinas, esto podría estar ocurriendo en simultáneo en todas las máquinas. Obviamente no manualmente como lo estoy haciendo yo, porque entonces tendría que hacer un telnet por cada máquina. Aquí esto tendría que ser un script que tendríamos que meter en el systemd para que cuando le demos el shutdown, este script se ejecute antes de que se apague la máquina. Ya que terminó el estado, ya continúa, o sea, ya en este momento la máquina se está volviendo a ejecutar, ya podemos ver que hay movimiento en la máquina. Ahí tenemos apagado de emergencia como un snapshot. ¿Qué sigue? Nosotros podríamos mandar a apagar esta máquina, pero estamos en una emergencia. Podríamos darle un system power down. Y esto mandaría la señal de apagado a la máquina. Pero recordemos que estamos en un momento de emergencia que hay que apagar inmediatamente la máquina. Así que vamos a hacer algo que podría ser muy violento para la computadora. Le vamos a decir stop. Stop significa detén la virtualización. Es como hace un momento cuando se hizo el snapshot, pero en este momento, en esta ocasión, no es un snapshot. Esto es porque deliberadamente le estoy diciendo que detenga la ejecución del procesador. Así que al hacer esto, se va a volver a congelar. Ya se congeló. No se va a mover a menos que yo le dé continuar, un continuo. Pero no es eso lo que quiero, porque recordemos que estamos en un estado de emergencia, en donde lo que yo quiero es que esto se apague antes de que ocurra el desastre de que nos quedemos sin energía. Le he dado ese stop y ahora le voy a dar algo peor. Le voy a decir, ¿sabes qué? La virtualización y la máquina virtual termina aquí. Quit. Y esto ha destruido la máquina virtual, la acaba de sacar de memoria RAM. Es como haberle dado un botonazo. Y tú te preguntarás, oye, Last Dragon, pero se supone que habíamos hecho esto para que no se apagaran mal las computadoras y lo que acabas de hacer es apagarla de una forma muy agresiva. Y yo te diré, lo que tú dices es cierto, nada más que no estás contando con algo. Antes de que yo hubiera hecho eso tan agresivo, yo salvé el estado de la computadora antes de eso. Así que ahora vamos a imaginar que están dando mantenimiento a las plantas de energía o la CFE. La CFE en México es la compañía que nos da energía eléctrica. Ya restauró su servicio, ya tenemos energía eléctrica. Dicen, bueno, ya puedes prender todo, ¿no? Obviamente no voy a ir máquina por máquina. Aquí lo estoy haciendo manual para que vean qué es lo que se tiene que hacer. Esto sería otro script en el systemd que cuando prende la máquina real empieza a levantar todas las máquinas y devolviéndole su estado previo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es volverla a levantar. Lanzamos otra vez el comando. Entonces esto lo que está haciendo es volviendo a levantar la máquina. Pero efectivamente, o sea, desde la perspectiva de la máquina, esto fue un apagado muy violento, muy brusco. Pero eso no nos importa nada. ¿Saben por qué? Porque de nuevo vamos a entrar al... podemos esperar a que cargue o no. Ni siquiera nos interesa esperar a que cargue. Podemos entrar otra vez al monitor del QEMU y decirle, ¿sabes qué? Ahora estamos en proceso de arranque. Quiero que esta máquina virtual recupere el estado en el que se encontraba antes de que yo la apagara. Entonces le vamos a decir load VM, o sea, carga la máquina virtual llamada en el snapshot llamado apagado de emergencia. Y le damos enter. Aquí se frisea otra vez la máquina y en cualquier momento nos devuelve a como estábamos. Ya está. Como podemos darnos cuenta, de pronto ha cambiado a como estaba. No se ha enterado de nada. ¿Y qué pasa aquí? Que en este punto no le habíamos hecho el apagado agresivo. O sea que desde la perspectiva de la máquina, tanto el disco duro como su memoria RAM, todo ha quedado restaurado previo a ese apagado tan agresivo, por lo que el disco duro no sufrió realmente ese apagado. Esto hubiera sido más bonito si hubiera dejado un bloc de notas con un texto que dijera estoy en memoria RAM y no he sido salvado. Pero por eso dejé ese pin corriendo y esta aplicación de administrador de tareas funcionando para que se pudiera ver que de hecho sí funciona. ¿Y qué podemos hacer ahora? Pues si ya pasó la emergencia, podemos borrar este snapshot. Podemos decirle del PM apagado emergencia para liberar el espacio que almacenó de la memoria RAM, porque recordemos que tiene 8 GB, eso quiere decir que hay 8 GB metidas dentro del archivo QKU2,
que contiene información del estado de la memoria RAM y de los procesos que habían en el CPU. Como ya pasó la emergencia y no lo necesitamos, podemos borrarlo y recuperar ese espacio. Si volviera a haber otra emergencia, podemos volverle a dar save VM con otro nombre. Y ya está. Con esto hemos terminado en la parte manual, pero ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a bajar esto que se me hizo más grande. Vamos a salir de Telnet. Bueno, esto fue manualmente, o sea, son los comandos que yo le mandaría a QEMU dentro de su monitor. Pero yo podría hacerlo de otra manera. Obviamente en el script no voy a teclear yo nada. Lo que yo podría hacer sería hacer algo así como un eco menos E para mandarle caracteres de escape como si fuera C. Y decirle, ¿sabes qué? Salva el estado de la máquina y llámalo apagado. Como aquí nos está reconociendo este menos E, caracteres de escape, este significaría enter. Echo, salvar el save VM apagado, enter, como que estamos dando el comando. Y le decimos detén la virtualización, enter, y finalmente quit, apágate, y otro enter. ¿A dónde vamos a mandar esto? A un netcat. Un netcat OpenBSD. Debemos decir localhost al puerto 5555. Esto sería lo que iría en los scripts. De esta manera, nada más tendremos que hacer estas líneas por cada máquina y ejecutarlo, y va a ocurrir rapidísimo sin que tengamos que estar tecleando. Vamos a ver si ocurre. Ahí está salvando el estado. Como podemos ver, ya se detuvo. Está como congelada. Esto estaría ocurriendo en el systemd de ser ahora un script. Y con calmita en lo que guarda otros 8 GB de RAM en un disco. Obviamente en un servidor las velocidades de los discos duros son más rápidas y esto ocurriría en un parpadeo. Y ya está, ya lo hizo. Lo que yo escribí en Telnet aquí se hizo más rápido y con velocidades de discos duros de servidor esto ocurre obviamente mucho más rápido. La restauración, lo que iría en el systemd cuando está arrancando como servicio, pues sería igual, ¿no? Hacemos un eco. Este "-c", como dije antes, es para que acepte caracteres de escape, aunque no necesitamos muchos en este caso. Le decimos load VM apagado, da un enter, del VM apagado, da un enter, y con eso ya borramos los 8 GB que estaban ahí. Si en Telnet tenemos que dar un control llave que cierra para salir, pero aquí no estamos en un Telnet, sino estamos en un netcat. Como en un netcat no podemos hacer eso, le vamos a pasar un parámetro que es el "-w". Le vamos a decir localhost en el puerto 5555 con una tolerancia de 10 segundos. En 10 segundos esto debe funcionar porque si no se va a desconectar del netcat. Entonces le damos a ver qué ocurre. Ahí está haciendo el cargado de la máquina y ya la restauró en su estado. Ya borró el snapshot llamado apagado y en 10 segundos debe salir de la terminal de QEMU. Ya lo hizo de forma automática sin haber tenido que teclear nada si esto estuviera dentro de un script. Y ya está. Esto es snapshots en QEMU para propósito profesional. ¿Quién más puede sacarle beneficio a esto? Pues por ejemplo LinuxTubers, cualquiera de mis compañeros que haga videos
y no quieres estar instalando una y otra vez un Debian, por ejemplo, o cualquier cosa para hacer sus videos, pues podrían hacer la instalación de un Debian o de cualquier cosa, porque esto no se trata del sistema operativo, sino de QEMU, y salvar el estado cuando terminan la instalación, y pueden hacer cualquier cosa que quieran, y al final del video simplemente darle un load bien, imaginando que el snapshot se llama inicial, y vuelve a quedar la máquina como recién instalada, aunque le haya instalado paquetes de compilador, paquetes de kernel, se lo regresa como estaba. Ese es un uso, por ejemplo, que yo sugeriría para los que usan QEMU aquí en YouTube. Y en forma profesional, pues meter scripts en systemd para casos de emergencia en donde tienes que apagar las máquinas, pero que quieres que recuperen su estado cuando la máquina real esté funcionando. Esto es una de las cosas que hacen muy poderoso a QEMU, porque permite hacer esto en scripts y posiblemente te dé mucho beneficio en cuanto a emergencias. Pues nada más, yo creo que ha quedado clarísimo cómo controlar los estados de la computadora, en este caso con un QEMU, con un procesador QEMU Virtual CPU. Y ya está. Espero que la información de este video te sea útil, aunque no mucha gente le sacaría este provecho, a menos de que realmente quieran estar manteniendo estados de sus máquinas virtuales para no estar reinstalando una u otra vez. Seguramente a los sysadmin o a gente que le interese hacer esto, le sacará provecho. Pues nada más, yo soy Last Dragon. Si gustas saber más información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes seguirme en X antes Twitter en LastDragonMX. Puedes leer mi blog en www.lastdragon.net y en la descripción del video te dejo una liga hacia nuestro grupo de Telegram. En este lugar puedes pedir apoyo si lo necesitas, o si tú sabes cómo se resuelve, pues por favor ayuda a quien lo solicite. Al entrar, seguramente te encontrarás con un bot que te va a hacer un challenge, un reto, y esto es necesario para evitar que entren spammers al grupo. Pues nada más, yo soy Last Dragon, y como acabas de ver, QEMU en Linux es maravilloso, y si tú lo sabes usar, tú también. Adiós.